Recordemos que Él es un Dios todopoderoso. Así es como se nos dice acerca del poder de Dios. Mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas obra en él. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día? Éxodo 20, del versículo 10 al 11. Este es el mundo de Dios. No es nuestro mundo. No es un accidente. No es algo que ha evolucionado a partir de alguna baba primitiva o algún caldo primitivo. No, no lo es. Es la creación del Dios Todopoderoso, y Él lo hizo por y para sí mismo. Y a Él todo le pertenece. El mundo es como es el día de hoy porque hombres y mujeres piensan que es su mundo, pero no lo es. Es el todopoderoso creador. No tiene ningún límite en sus poderes y Él les recuerda esto a sus hijos, diciéndoles: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y si los sacó, como dice la Escritura, con mano poderosa. Ellos en sí no tenían nada, pero era su poder el que los sacó. Necesitaban recordar que Dios es todopoderoso. Los pueblos del mundo se emborrachan con poder, porque pueden hacer cohetes y porque pueden enviar a hombres a la luna y al espacio. Alguno piensa que tienen poder, pero ante los ojos de Dios somos nada más como saltamontes o incluso más pequeños. Que las naciones se dieran cuenta de esto en estos tiempos, para que pudieran ser humillados y temblar en su presencia. El Señor reina, estremece los pueblos, Salmo 99, y Dios no es solo creador y hacedor, el sustentador de todo el universo. Si Dios dejara de sostener este universo, se derrumbaría en un solo momento. Lea el Salmo 104 y escuche a aquel hombre quien escribió estas palabras cuando nos dice que si Dios os retirara o retuviera su espíritu de los seres vivientes por un segundo, todos morirían, todo se derrumbaría. Dios lo mantiene todo en marcha en su providencia, que es sobre todas las cosas. Él reina y gobierna sobre todos. Él permite muchas cosas muy a menudo. No entendemos su voluntad permisiva, pero eso no significa que Él no está al control y que no está sobre todas las cosas. Él es un Dios todopoderoso y eterno, que manifiesta su omnipotencia en todas estas diversas maneras. Y entonces se nos recuerda que Dios es espíritu y que por esto lo debemos hacer y que por eso no debemos hacer ninguna representación de Él. Si tratas de materializarlo, quitarías de su gloria y por eso es condenado a hacer imágenes esculpidas. Tú debes hincarte o inclinarte ante estas y pensar que estás rindiendo honor a Dios. Dios es espíritu, Dios está en todas partes y no puedes localizarlo. Y esa fue una constante falacia por parte de los hijos de Israel y de otros. Pero sobre todo se nos recuerda que Dios es santo. Seguramente su propósito primordial al dar esta ley a Moisés fue que pudiera recordar a la gente que Él es un Dios santo. Se repite en todas partes: seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿quién puede definir o intentar describir la santidad? Esto está mucho más allá de nosotros mismos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Lo indica la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 5. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Ningún mal, ningún pecado, nada indigno puede acercarse a Él. Dios es eternamente y perpetuamente santo, pureza eterna. Y nosotros no podemos, ni aun al intentar concebir estas cosas, cuán tanto a la ligera hablamos de Dios, y no nos damos cuenta de que Él es un Dios santo, que odia el pecado y el mal y todo lo que pertenece a aquel reino. Y entonces se nos recuerda que Dios exige adoración de parte de nosotros.
Él exige en efecto nuestra lealtad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. No debes poner a ningún dios al lado de Dios. Usted no debe ponerse allí y adorarse a sí mismo y a sus logros, haciendo un dios de sí mismo. No debes poner ni a tu marido ni a tu esposa. No debes poner ni a tus hijos. Allí he conocido a muchas personas que han adorado a sus hijos. Sus hijos eran sus dioses y ellos vivían para ellos. Hay personas que también adoran sus posesiones, sus posiciones, su dinero, su estatus social. Ellos viven para estas cosas y cuando hacen esto, están haciendo y poniendo a algo al lado de Dios y adorándolo. Pero Dios lo prohíbe. No te harás imagen ninguna semejante de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que toma su nombre en vano. Digo una vez más, Dios exige nuestra realidad total, que nuestra realidad total observe este término extraordinario. Allí en Éxodo 25, yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Dios no tolera a ningún otro Dios. ¿Pero por qué? No, porque no existe otro Dios, es una mentira. Él es el Dios verdadero, así como el Dios vivo. Todos los ídolos no tienen poder, no tienen vida, y no tienen ojos, y no ven, no tienen manos, y no palpan. Ninguna de las cosas que hombres y mujeres están adorando el día de hoy puede ayudarles como les puede ayudar a las naciones en estos momentos difíciles. Si alguna nación se atreve a detonar una de aquellas grandes bombas, si hubiera llegado una gran guerra, ¿cuál sería el valor de los dioses que los pueblos están adorando? Su placer, su diversión, sus vidas maravillosas, no son de ningún uso, no tienen vida, son dioses falsos, no tienen poder para sostenerlos. Y Dios no tolera. Dios es un Dios celoso, en el sentido de que Él solo es Dios y no hay otro a su lado. Y nuestro Señor estaba haciendo lo mismo al responder a aquel escriba, quien vino queriendo ser listo con su pregunta astuta. El escriba quiso saber cuál era el primero y el principal de los mandamientos. Este era aquel tipo inteligente, aquel moderno, tratando de hacer tropezar a nuestro Señor. Estos escribas pasaban su tiempo discutiendo y argumentando acerca de este punto. Escucha, dijo nuestro Señor, te lo diré. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y así lo dice, no con un poco, pero con el todo. No son estas minucias, los detalles de la ley lo que importa, sino la relación total con Dios. Debes amarlo y debes amarlo con todo tu ser. Él te ha hecho. Él estudió tu vida y tu destino está en sus manos. Él quiere la totalidad de tu personalidad. Él quiere todo de ti y nada menos. Dios, que es un Dios celoso, no te vas a poner a ti mismo primero y entonces, cuando estás en problemas, correr a Él y darle solo una posición, el rabo final de tu vida. No. No funciona así, amigos. Y es por eso que tantas personas necias que corren a Dios frenéticamente y desesperadamente en oración, cuando están en problemas, encuentran que no reciben ayuda. Y entonces después andan diciendo que no hay Dios, pero ellos no entienden, ellos no saben la verdad acerca de Dios. Necesitan leer nuevamente los 10 mandamientos, pero además de eso, recuerden que Dios es un Dios justo, un Dios recto, y Él es un Dios que juzga, que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Y hombres y mujeres modernos, no les gusta. Ellos no lo creen. Ellos dicen Dios es amor. Creemos en el Dios del Nuevo Testamento.
el Dios del Señor Jesucristo, no creemos en ese Dios del Sinaí. Pero la respuesta a esto es que el Señor Jesucristo mismo creyó en el Dios del Sinaí y nos dijo que no había venido a cambiar la ley. Dijo, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. No vino a destruir la ley y los profetas, sino a consumar. Y habló de un Dios justo, un Dios recto, un Dios santo que juzga. Dios es un juez y castiga la iniquidad de hombres y mujeres. Ahora, es aquí donde toda esta doctrina es tan práctica. Dios está juzgando al mundo en esta hora presente. ¿Por qué crees que hemos tenido 2 guerras mundiales en el siglo XX? ¿Cómo se explica la tensión actual en el mundo? Para mí la única explicación adecuada es que es una parte de la ira de Dios sobre el pecado. Estamos visitando la iniquidad de las personas sobre sí mismas y sobre sus descendientes. El mundo, en su astucia, ha dado la espalda a Dios durante los últimos 200 años. Y cuando la gente hace eso, Dios los abandona a sus propios artefactos, sus propias estrategias, sus propios resultados, sus propios avances científicos. Y parte de esto es la guerra, los rumores de guerra, la prominente lujuria y aquella pasión tan suelta, la inmoralidad y el vicio que se encuentra tan común en nuestras calles y en todas nuestras ciudades, en todas partes. Esto es una parte del castigo de Dios por el pecado, por lo que a veces retiene su gracia restrictiva, que refrenda y restringe las consecuencias de la corrupción, permitiendo que hombres y mujeres cosechen las consecuencias de las acciones externas, de su propia locura, de su propia apostasía. Él es un juez recto, Él es un juez santo y justo. Él castiga en esta vida. Pero es aún más vital para nosotros darnos cuenta de que debe haber un juicio y un castigo final. Al final de todo, Dios hizo este mundo y Él lo puso en marcha y Él lo llevará a su fin. Y el mundo llegará a su fin en un acto de juicio. El mensaje de toda la Biblia es que Dios enviará a su Hijo de vuelta al mundo para juzgarlo en justicia. Y Él juzgará al mundo, pero ¿en base de qué? Bueno, sobre su relación con Él. Esa es la única prueba. No es lo que pensaba sobre la paz y la guerra, no. Mi opinión sobre la crisis del mundo, no. Lo que pienso de lo que está sucediendo en África, no. Él me juzgará por lo que yo he hecho cara a cara con Él. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo. Y si no lo he hecho, y si he vivido mi propia vida egoísta, estrecha y mezquina, y no he vivido para su gloria, y no lo he amado, estoy condenado. Pero gracias a Dios hay aquí este elemento de misericordia en los 10 mandamientos, haciendo misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí, si le obedeces, si escuchas su voz, si respondemos a su llamada, hay misericordia abundante. El Dios que dio la ley envió a su Hijo unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. Pero recuerden, su misericordia es para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. No es algo que se toma a la ligera. No es algo que digas, Dios es amor y yo puedo hacer lo que me guste. No. Mira que Cristo te ha redimido para que sirvas a Dios y te entregues a Él y empieces a vivir para su gloria. En última palabra sobre este gran tema, es que Dios ha revelado que tiene un propósito para este mundo. Y aquí está. En el principio dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto significa que el mundo entero ha pecado contra Dios. Encontramos el registro de esto en el libro de Génesis. Pero Dios no ha abandonado al mundo. Y tiene un plan, pero tiene un propósito. Él se apodera de un hombre llamado Abraham, lo saca de Ur, de los caldeos, y lo convierte en una nación. Esta es la nación a través de la cual Dios va a redimir a su mundo y de la cual, con el tiempo, su Hijo nacerá como Salvador del mundo.
Así que cuando este pueblo estaba en problemas, estaba en esclavitud allí en Egipto y estaba sin esperanza y en el punto de ser destruido de una y para siempre, Dios, en el cumplimiento de su plan y de su propósito, los sacó, conquistando a sus enemigos. Faraón y sus ejércitos y sus carros se ahogaron en el Mar Rojo. Y el pueblo fue llevado a la tierra de Canaán. Y ese es el mensaje de Dios para este mundo de hoy. Él está preparando a su propio pueblo para la gloria que está por venir. Todos los cristianos son ciudadanos del reino de Dios. Pertenecen al pueblo de Dios y Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Y nada puede frustrar ese plan, que cada enemigo se levante. El comunismo, el capitalismo, cualquier otro ismo, que todo se levante en contra de Dios. Así como destruyó a Faraón y a sus ejércitos en el Mar Rojo, Él destruirá a todo enemigo y su reino reinará sobre todos. Llegará un tiempo cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, como lo declara Habacuc, cuando Jesús reine. ¿A dónde correrá el sol de la ruta de sus sucesivos viajes? Tu reino, oh Señor, se extiende de costa a costa. Las estrellas se apagarán, pero tu reino brillará para siempre, como lo indica el poeta Isaac Watts. El Dios Todopoderoso llevará a su pueblo a su meta, a pesar de cada enemigo y cada oposición. Mis amigos, conocemos a este Dios, estamos sujetos a Él, estamos viviendo para la gloria de este Dios, lo amamos, lo encontramos todo en Él. Es la primera tabla de la ley, la que nos toma a nosotros y al mundo entero, y nos pone cara a cara con el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclinémonos ante Él, nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestras almas, y roguemos con nuestros compañeros hombres y mujeres de hacer lo mismo antes de que sea demasiado tarde.